de Dios, amados hermanos. El Señor les bendiga en esta mañana. Es un privilegio estar en el hogar que Dios nos permite estar juntos, mi esposa, mis hijas y yo, para compartir con ustedes en esta mañana, en este día del Señor, unas alabanzas al Señor y su palabra para nosotros que tienen esta mañana. El Señor les bendiga, amados hermanos. Vamos a iniciar leyendo la palabra del Señor, como dice el Salmos, el anhelo por la casa del Señor. Y hoy en día el Señor está en nuestros corazones y Él está en nuestras vidas, por tanto le anhelamos a Él. Dice el Salmo 84: cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Aún el gorrión halla casa y la golondrina nido para sí, donde pongan sus polluelos cerca de tus altares, oh Jehová de los ejércitos, Rey mío y Dios mío. Bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están sus caminos. Atravesando el valle de lágrimas lo cambian en fuente. Cuando la lluvia llena los estanques, irán de poder en poder y verán a Dios en Sión. Jehová de los ejércitos, oye mi oración. Escucha, oh Dios de Jacob. Mira, oh Dios, escudo nuestro, y pon los ojos en el rostro de tu ungido. Porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. Porque sol y escudo es Jehová Dios, gracia y gloria dará Jehová, y no quitará el bien a los que andan en integridad. Jehová de los ejércitos, dichoso el hombre que en ti confía, dichoso el hogar que en ti confía. Oramos, amados hermanos. Padre, te damos gracias en esta mañana, Señor, por permitirnos, Dios, estar en esta mañana, Señor, en comunión contigo desde nuestros hogares. Gracias, Cristo Jesús, porque esa es la bendición, esa es la oportunidad y es el regalo tan grande que ha sido derramado en vuestros corazones. Tu Espíritu Santo está en nuestras vidas, Señor, y somos templo y morada de tu Santo Espíritu, por lo cual te alabamos, te bendecimos y te glorificamos a ti, Señor, con todo nuestro corazón. Mi carne, Señor, nuestras vidas, nuestros cuerpos y nuestra voz claman a ti y te alaban a ti, Señor Jesucristo, en este tiempo que tú nos concedes estar, Señor Jesucristo, unidos en tu nombre, para la gloria tuya. Gracias en el nombre de Jesús. Iniciamos, Señor Jesucristo, por medio de estas alabanzas. Glorifica tu nombre, Señor Jesucristo. A ti solo es la gloria, a ti es la honra, Señor. Gracias, Padre nuestro que estás en los cielos, Santo de Israel. Amén. Iniciamos, amados hermanos, y entonamos dos alabanzas con nuestras hijas para la gloria del Señor. Iniciamos las alabanzas y entonamos el coro el coro 1, que es y lleva por título Amor tan grande, tan bello y tan sublime es el amor de Dios dado a nuestros corazones. Amor tan grande, grande amor, profundo y sublime, sublime amor, es el amor de mi Señor. No hay nada en el mundo, no lo hay, que pueda igualarse, no como el amor de mi Señor. Dios de amor, oh Dios de amor, solo eres tú, el Dios de amor. No hay otro Dios como
fuera de ti no lo hay. No hay otro Dios como tú, no lo hay. Amén, gloria a Dios. No hay otro amor como el de nuestro Señor Jesucristo, que derramó por nosotros para la gloria de su nombre. Y vamos a entonar otro bello coro, amados hermanos. Ese coro que dice: bellas palabras de vida son las que tiene Jesús para nuestra alma en todo tiempo, y en este tiempo tiene su palabra para nosotros. Vamos a entonar este coro y glorificamos al Señor. Bellas palabras de vida son las de Cristo Jesús. Ellas alientan mi vida, dan fortaleza y salud. Bellas palabras de vida, resplandecer en mi ser. Bellas palabras que nunca en la vida había yo escuchado hasta hoy. Bellas palabras que nunca en la vida había yo escuchado hasta hoy. Bellas palabras de vida son las de Cristo Jesús. Ellas alientan mi vida, dan fortaleza y salud. Bellas palabras de vida, resplandecer en mi ser. Bellas palabras que nunca en la vida había yo escuchado hasta hoy. Bellas palabras que nunca en la vida había yo escuchado hasta hoy. Gloria a Dios, aleluya. Vamos a dar gracias por estas alabanzas, amados hermanos, que el Señor nos concede. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesucristo, porque tú nos concedes la bendición, Dios, la dicha, la oportunidad de abrir nuestros labios y de con nuestras manos, Señor, entonarte a ti alabanza. Gracias por nuestras hijas, Señor, quienes, Señor Jesucristo, tú les das esa bendición, Dios, de alabarte a ti, Señor, con sus manos, Señor Jesucristo, con su voz. Te agradecemos, Jesús, en el nombre de Cristo. Solo a ti, Señor, damos gloria. A ti, Señor Jesucristo, te damos alabanza. A ti te damos adoración, Señor, de nuestros corazones. En el nombre de Jesucristo, gracias, ahora y siempre. Amén. Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amados hermanos, vamos a iniciar en esta mañana la escuela dominical. Y vamos a iniciar haciendo una oración en esta mañana de gratitud a Dios, porque nos concede ahora estudiar, y no tan solamente estudiar, sino poner en práctica lo que la palabra del Señor nos enseña, que eso es lo más importante, la obra de nuestras vidas, lo que el Señor nos enseña. Vamos a hacer una oración. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús por esta oportunidad, Dios, que nos das de escudriñar, de leer tu palabra, de abrir la palabra, Señor, la palabra de vida que alimenta nuestra alma y nuestro corazón, Señor Jesucristo. Tú eres la palabra, Jesús. Tú eres, Señor, el pan que descendió del cielo para nosotros, Dios, y te pedimos, te rogamos, Señor, en el nombre de Jesucristo, que tú hables a nuestras vidas, a nuestros corazones, que alimentes, no tan solamente que hables, sino que alimentes nuestra alma, la porción que necesitamos en este día y todos los días de nuestra vida para, Señor Jesucristo, vivir de acuerdo a tu perfecta voluntad, Señor Jesús, como hijos tuyos, amados en esta tierra, Señor. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios le bendiga, amados hermanos.
iniciamos en este domingo que el Señor nos concede la bendición. Iniciamos con la lectura de los libros de Habacuc, Sofonías y Ageo, de acuerdo a la escuela dominical que nos corresponde en este día. Estos libros, amados hermanos, en introducción, estos libros que el Señor nos concede la bendición de leer, son libros proféticos de la palabra de Dios. La palabra de Dios contiene el 33% de profecía, y la profecía no fue traída por hombre, sino de parte de Dios. Siempre todo es de parte de Dios, amados hermanos. Entonces, por eso la profecía es de manera bienaventurados los que leemos, bienaventurados los que escudriñamos la profecía de parte de Dios, para no tan solamente saber lo que el Señor nos dice por medio de su profecía, lo que se cumplió, lo que se cumple y lo que se va a cumplir para la gloria de Dios. Vamos a dar lectura al libro de Ageo, capítulo 2, versículo 4, versículo 5, Ageo capítulo 1, versículo 5, amados hermanos. Dice, ahí está en la pantalla: pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, mirad bien por vuestros caminos. Este pasaje del libro de Ageo es el que detonamos de los profetas Habacuc, Ageo, Sofonías y Ageo, amados hermanos. Importantísimo es que meditemos, pues así ha dicho Jehová de los ejércitos. Le dijo al profeta: meditar. Debemos mirar, debemos meditar. Y ahora, cuando nos dice meditar, es que racionamos en nuestro raciocinio lo que el Señor quiere darnos a conocer por medio de sus caminos. ¿Cuáles son nuestros caminos? ¿Por dónde caminamos? Si estamos de acuerdo a la voluntad de Dios, si vamos caminando bien, sino para redireccionar nuestras vidas hacia el camino eterno que es Cristo Jesús. El Salmo, amados hermanos, dice, un proverbio dice, capítulo 12, 14-12, dice: hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Esta parte que vamos a ver en esta escuela dominical es porque el Señor quiere que meditemos cómo andamos. La siguiente diapositiva nos dice la verdad bíblica, como siempre lo hemos visto en nuestras escuelas dominicales, cuando nos reunimos en la casa de Dios, en el edificio de Dios, en el templo de nuestro Dios construido, pero ahora estamos reunidos en el templo de nuestras vidas, donde su Espíritu Santo mora en nosotros, y estamos reunidos en un solo sentir que es su Espíritu Santo. La Biblia nos enseña, porque siempre es la palabra de Dios la que nos enseña, no es el predicador, es su palabra, no es la profecía traída por hombres, sino Dios por medio de su palabra habló por medio de los profetas y habla hasta el día de hoy. Dice la verdad bíblica. La Biblia nos enseña que como hijos de Dios debemos meditar en la forma en que estamos conduciendo nuestro diario vivir. Esa es la verdad de la Biblia, de la palabra de Dios, y debemos de hacerlo, pues, porque como hijos de Dios, Dios nos da esa bendición, pero quiere, como se la dijo en la profecía al profeta Habacuc, a Sofonías y a Ageo, pero más referente a Ageo: mirar y meditar por vuestros caminos. Ahora, la verdad bíblica aplicada, que es la acción que debemos de realizar nosotros, es si mejoramos nuestras obras. Podemos tener la certeza de que Dios está con nosotros y nos irá bien para la gloria de su nombre. Si mejoramos, todos los días, amados hermanos, tenemos que mejorar nuestras vidas. Somos perfectibles para la gloria de Dios, y todos los días vamos perfeccionando nuestras vidas. Hoy el Señor nos tiene confinados en nuestros hogares para perfeccionar nuestras vidas. No es otra cosa más que para perfeccionar nuestras vidas
La cuarentena que hoy en día se dice es porque nosotros debemos de purificar nuestras vidas y vuestras buenas obras. Dios nos da esa bendición. Como le dijo en el libro de Levítico y en todas las leyes, que la mujer tenía que guardarse 7 días y después 33 días después de dar a luz para purificar. Y hoy en día el Señor nos purifica a nosotros desde nuestros hogares por medio de la comunión, la relación íntima con el Señor y por medio de la aplicación para mejorar vuestras vidas. Vemos la introducción, amados hermanos, la introducción a estos libros proféticos, profetas menores. Dice, vamos a estudiar los libros de Habacuc, Sofonías y Ageo, libros denominados de profetas menores. Habacuc y Sofonías están situados en el contexto preexilio. Antes de ser llevados cautivos a Babilonia, Dios habló a ellos por medio de Habacuc, Sofonías y sobre todo Jeremías. Jeremías habla más en el preexilio y Ageo lo habla y lo dice en el post-exilio, después de que son libertados y son libertados de la esclavitud de Babilonia, de esa gran nación que fue Dios quien escogió para subliminar a su pueblo y para profetizar y dar a conocer lo que Dios no le agrada. Lo que Dios no le agrada es la injusticia, la maldad y sobre todo las malas obras. A Dios le agradan las buenas obras que deben de ser de vosotros para la gloria de su nombre. Estos libros, amados hermanos, están denominados como profetas menores. Solo vamos a entrar, solo vamos a iniciar. Lo podemos leer en nuestros hogares para la gloria de Dios. Es importantísimo leer la palabra de Dios y situarnos ahí para que el Señor nos ponga ahí en su palabra y podamos entrar en ella. La profecía es maravillosa, es absoluta, pues el apóstol Pedro dice que la palabra profética más segura es la Biblia, es la palabra de Dios, y ahí debemos situarnos porque la palabra de Dios es viva, es eficaz, pues. Entonces, amados hermanos, debemos de estar en ella. No, la profecía nunca es especulación, no especula nada. Quien hable profecía no especula nada porque Dios es irrevocable, Él no cambia, Él habla a nuestras vidas. Si alguien habla en estos tiempos de profecía y especula algo, esto no es verdad, amados hermanos. Situado siempre en la palabra de Dios. Al final vamos a ver cómo el siervo de Dios, nuestro hermano, nos da un contexto pues de la profecía y en lo que hemos iniciado, porque esa es una realidad. El panorama profético lo hemos realizado en este tiempo, hemos entrado para la gloria del Señor, porque el Señor viene muy pronto con nosotros. No quiere decir que tengamos miedo, temor, al contrario, amados hermanos, es una gran bendición, es una gran oportunidad de que restauremos, de que reedifiquemos y sobre todo, como lo dijo Habacuc, que la injusticia nosotros vivamos justos y seamos justos para la gloria del Señor. El libro de Habacuc iniciamos, solo lo vamos a iniciar, lo vamos a estudiar un poquito, iniciando. El libro de Habacuc, el dato que nos sitúa es en la época en la que el profeta desarrolló su ministerio. El libro de Habacuc inicia y dice Habacuc 1:6, porque aquí yo levanto a los caldeos nación cruel, dice Jehová, y presurosa, que camina por la anchura de la tierra para poseer las moradas ajenas. Es lo que dice el libro de Habacuc, pero el libro de Habacuc inicia de una manera que dice Habacuc en el 1:1, la profecía que vio el profeta Habacuc. El profeta Habacuc vio la profecía de parte de Dios y se la señaló y le dijo en el versículo 6, porque he aquí que yo levanto a los caldeos nación cruel, presurosa, que camina por la anchura de la tierra para poseer las moradas ajenas. Los caldeos dan referencia, amados hermanos, al pueblo babilónico, Babilonia. El pueblo babilónico, Isaías 13:19 lo dice, Babilonia.
hermosura de reinos, ornamentos de la grandeza de los caldeos, será como Sodoma y como Gomorra, a las que trastornó Dios. Así será Babilonia, amados hermanos. Proféticamente está establecido para esta nación, para esta Babilonia, que en todos los tiempos sabemos que es Babilonia, la madre de las rameras, la que fornica, pues. Y así como fue Sodoma y Gomorra, así Dios trastornará. Y Dios tiene en el libro de la profecía, tiene un juicio para esta Babilonia, aun cuando los caldeos hacen referencia a esta Babilonia la Grande, que no fue metida y fue la que diseñó todo el plan de la crueldad para, amados hermanos, subliminar al pueblo de Israel y llevarlo cautivo, y no tan solamente eso, sino trastornar y derrotar todo lo que se había profetizado para el pueblo de Israel por parte de Jeremías y ahora por parte de Habacuc, por desobedecer a la voz de Dios, y por ser infieles a la palabra de Dios. Dios ya les había mandado las cosas que deberían de hacer como pueblo, y deberían de hacerlo con gozo, con amor y con alegría, y ellos desobedecieron. Por tal motivo, Dios, que es justo y que practica la justicia, Dios no destruyó a su pueblo, sino que en justo juicio habló a ellos y les mostró que el Señor anhela y desea un corazón sencillo, un corazón con una postura agradable a Dios, que le ame con el corazón, que sintamos lo que el Señor ha hecho por nosotros, y que mayor aún su palabra que está en nosotros, esa palabra de vida, cambie nuestra manera de vivir de forma diaria, en nuestros caminos, de forma diaria. El libro de Habacuc, amados hermanos, enfatiza en la segunda parte, que es la última parte, enfatiza algo muy especial. ¿Seguimos? El libro de Habacuc, el bosquejo del contenido, lo vamos a ver muy rápidamente. Se queja de la injusticia Habacuc, levanta una queja ante Dios y se queja, pero Dios le responde. Eso es lo más importante. Dios siempre responde porque su palabra es justa, su palabra es verdad. Los caldeos castigarán a Judá en el capítulo 1, versículos 5 al 11. Se queja de la injusticia en el capítulo 1, versículo 1 al 4. La protesta porque Dios responde a Habacuc, le responde y le dice que iban a ser castigados, pues, porque Dios, mirad entre las naciones y ved y asombrad, porque aquí una obra en vuestros días que se hará, porque aquí yo levanto de los caldeos nación cruel, el versículo 6 que ya vimos. Dios responde, como siempre lo hace, pero Habacuc el profeta protesta porque esa nación era cruel, amados hermanos, y iba a destruir a todo el pueblo. Pero Dios es fiel y tiene un remanente fiel en todos los tiempos, y Jehová responde a Habacuc. Y cuando responde Dios a nuestra oración, como al profeta Habacuc, Dios responde con palabras de amor, como siempre, para nosotros sus hijos, pero quiere que cambiemos nuestros caminos, que meditemos y cambiemos si estamos en caminos incorrectos, en un camino equivocado, que cambiemos para la gloria de Dios. Cuando Jehová responde a Habacuc desde el versículo 2 del capítulo 1, responde al versículo 5 y le responde de una manera maravillosa. En el versículo 4, cuando le responde: he aquí, aquel cuya alma no es recta, se enorgullece, le pasará todo esto, le dice Dios a Habacuc, mas el justo por la fe vivirá. El capítulo 4 del versículo 2, mas el justo por la fe vivirá. He aquí aquel cuya alma está ahí,
he aquí aquel cuyo alma no es recta, se enorgullece, mas el justo por la fe vivirá. Esto es lo más maravilloso que Dios nos enseña a través del profeta Habacuc. No moriremos. No iba a morir en la profecía todo el pueblo, no iba a ser sojuzgado, sino que un remanente fiel que amaba al Señor iba a salir de esa esclavitud. La restauración del pueblo se manifestó en 7 maneras. La primera, un hombre nuevo, ya no sería llamado Jacob, sino ahora sería llamado Israel, le da el Señor a Habacuc. Una nueva bendición, de acuerdo a Génesis 32, 29. Un nuevo lugar, Peniel, el rostro de Dios. Un día la nación vería el sol, la luz resplandeciente. Una nueva marca de recondenación de Dios para su pueblo Israel. Un nuevo caminar exteriormente de parte de Dios, direccionado por el camino que el Señor quería guiarlos, enseñarles por medio de la profecía, el profeta Habacuc que vio la profecía. Nueva comunión con su hermano Esaú. Dios tenía este plan y en medio de esta circunstancia profética que le dio al pueblo de Israel, en el preexilio le dijo cómo debería conducirse para la gloria del Señor, aún en medio de la injusticia, de la maldad. Y amados hermanos, los ayes contra los injustos, esa parte del capítulo 2, hay 5 ayes, amados hermanos, que Dios le dice al profeta Habacuc. Por cuanto Él es justo, y la profecía era para juzgar, Él es justo, pero viene una profecía para los tiempos de hoy, para los tiempos en los cuales vivimos, y el primer ay de los deshonestos y falsos. Del capítulo 2, versículos 6 al 20 de Habacuc, ay de los codiciosos y ávaros, que en su seguridad son falsos. Ay de aquellos que explotan al prójimo y edifican sus ciudades con sangre. Ay de los pérfidos, de los embusteros, de los impuros, dice la palabra de Dios. Y por último, ay de aquellos que adoran ídolos, dice Jehová de los ejércitos. Dios le habló, le respondió a Habacuc y le dijo las cosas que él haría de forma justa a su pueblo y para con todas las demás naciones. Dios es fiel. Dios primeramente nos habla a nosotros, su iglesia, su pueblo, en todo tiempo, porque Dios quiere que mejoremos vuestros caminos. Nosotros que conocemos la verdad, debemos mejorar vuestros caminos, debemos de mejorar nuestras vidas y debemos de vivir. El justo vivirá por la fe. El justo vivirá por la fe. Quiere decir, amados hermanos, que si practicamos la justicia, vamos a vivir por Cristo, en Cristo, porque Cristo es el autor y consumador de la fe. Entonces viviremos y reinaremos con Él para siempre. Hoy en este tiempo debemos de practicar justicia. La práctica de la justicia es verdad. Y Habacuc hace el emblema en este versículo maravilloso del capítulo 2, versículo 4. He aquí que aquel cuya alma no es recta y se enorgullece, Dios practica un juicio. Más el justo, cuando decimos más, es que Dios tiene algo especial. Más el justo por su fe vivirá en todo tiempo. Aun cuando venga juicio sobre la tierra, aun cuando esté determinado proféticamente juicio para las naciones, el justo vivirá por su fe. Viviremos en Cristo, amados hermanos. Dios es fiel. Hemos entrado, dice el siervo de Dios, en el panorama profético y lo veremos. El siervo de Dios nos lo comenta. Pues seguimos con el siguiente libro precioso del profeta menor, que es Sofonías. El libro de Sofonías anuncia los juicios sobre la destrucción de la tierra de Judá y Jerusalén. Siempre la disciplina entra por la casa, entra por nosotros primero.
Yo leía una parte donde un hermano anunciaba y decía que oramos a Dios para que Dios nos lleve a predicar su palabra, Dios nos lleve a predicar su evangelio, a que nos lleve a anunciar. Y la verdad es que decía ese comentario que Dios nos ha respondido y nos ha llevado a nuestros hogares. Dios nos ha confinado en nuestros hogares para que prediquemos su palabra, para que seamos testigos de lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Es real. Dios primero habla a la casa de Jerusalén, a la casa de Judá, como consecuencia de la destrucción que vendría en el preexilio antes de entrar y ser cautivos en la Babilonia, pues como consecuencia de su idolatría, injusticia e hipocresía. Esto está, amados hermanos, en esta escuela dominical. El libro de Sofonías aclara muy fuerte: idolatría, cuando tenemos a un Dios antes que nosotros. Todo lo que es antes que Dios es idolatría. Lo que le da el primer lugar, si usted le da el primer lugar a sus cosas materiales, es idolatría, amados hermanos. Si usted le da el primer lugar incluso a nuestras esposas, a nuestros hijos, es idolatría. Debemos de amar a Dios y en consecuencia amar a nuestros prójimos como a nosotros mismos. ¿Quién es nuestro prójimo? El próximo, el más presente que está con nosotros. Y es nuestra familia la que debemos de amar en todo tiempo para la gloria del Señor. La injusticia que practicaba Judá y Jerusalén, la casa de Dios, hacía, amados hermanos, hacía ver algo triste. Le daban al Señor lo que sobraba. Vendían mal, dice la Biblia, que vendían 10 kilos en ese tiempo y daban 5, la mitad. Es triste, amados hermanos, y lo vamos a ver en el libro de Sofonías, la injusticia que vivía tan solamente la casa de Jerusalén. Y qué triste es que haya injusticia en nosotros mismos, cuando nosotros debemos de practicar la justicia para la gloria del Señor, ser justos, porque Dios es justo. Dios le agrada que practiquemos la justicia. La hipocresía es ser de doble ánimo y no estar de acuerdo a la perfecta voluntad que es su palabra de Dios. Sofonías contiene profecías relacionadas con la reforma religiosa que el rey Josías hizo durante su reinado de Judá. Sofonías 1:2 dice: destruiré por completo todas las cosas de sobre la faz de la tierra, dice Jehová. Si bien es cierto que el libro de Génesis capítulo 1 versículo 1 dice que todo estaba desordenado y vacío, y Dios poderosamente ordenó todas las cosas y las puso en su lugar, aquí la profecía dice: destruiré por completo todas las cosas de sobre la faz de la tierra, dice Jehová. Dios es fiel y Él anhela que nosotros en el tiempo profético, como habla Sofonías, el día de la ira de Dios, sabemos que eso sucederá porque así está establecido por Dios, un juicio sobre la faz de toda la tierra. Pero ese día vendrá hasta que el Señor establezca por completo, sabemos todas las cosas. Pero hoy en día, amados hermanos, hoy en día el profeta dice: destruiré a los hombres, a las bestias, destruiré las aves de los cielos, los peces del mar, y cortaré a los impíos y raeré a los hombres de sobre la faz de toda la tierra. Dios es bueno, Dios es justo. En aquel tiempo Dios hará esto, lo hará porque Él es justo y Él practica justicia para la gloria de su nombre. Y ese tiempo sucederá, como decía un siervo de Dios, no es que Dios vaya, amados hermanos, dice el apóstol Pedro, que si todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no vosotros debemos andar en santa y piadosa manera de vivir? Sabemos que ese tiempo se cumplirá. Hoy en día
vivimos en las profecías, como el profeta Habacuc lo expresa, amados hermanos, que avivemos. Y en la oración decía: Señor, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos hazla resplandecer. Nosotros somos la obra de Cristo en la tierra. La obra de Cristo es su iglesia y debemos de resplandecer. Pero este tiempo del profeta Sofonías es tiempo de la ira de Dios. Inicia con la ira de Dios. La ira de Dios es el día de Dios, cuando Dios, nuestro Dios, haga justicia sobre la faz de toda la tierra y de todo lo que hay en ella. Pero también el versículo 2 dice, Sofonías 1:4: extenderé mi mano sobre Judá y sobre todos los habitantes de Jerusalén, y exterminaré de este lugar a los restos de Baal, y el nombre de los ministros idólatras con sus sacerdotes. Se piensa que Sofonías vivía en la capital de Jerusalén y fue contemporáneo de Isaías, Jeremías y Habacuc en el preexilio. Dios es fiel. Dios es fiel. Sofonías también habla sobre el día de Jehová. La imagen se resume en el juicio divino tanto contra las naciones paganas, contra Judá, que en ocasiones ha sido infiel al pacto de Dios. El libro de Sofonías es especial porque dice el capítulo 2, juicio contra las naciones vecinas. Seguimos, juicio contra las naciones vecinas. Sofonías, el juicio está cerca. Sofonías del capítulo 1, ese es el bosquejo del contenido. Capítulo 1, versículo del 1 al 18, amados hermanos. El juicio está cerca. Esto quiere decir que proféticamente los tiempos vienen, amados hermanos. Los tiempos vienen de parte de Dios. Hoy en día vivimos tiempos peligrosos, pero eso a nosotros nos debe de alegrar. Bienaventurados, esa palabra de bienaventurado es felices y dichosos quienes confiamos en este libro sagrado. Y no tan solamente confiamos en esta palabra, creemos en esta palabra y hacemos obras de acuerdo a esta palabra. Porque eso es lo que el Señor anhela y desea. Que nuestras vidas, nuestro camino a través de Jesucristo, que es el camino que usted y yo le hemos aceptado, ese camino de verdad, nosotros andemos por él, caminemos por él. Ese camino que está en vuestros corazones, ese camino de amor, que no seamos egoístas para nosotros, sino transmitamos el amor para nuestro prójimo. Que ese camino de paz que Dios ha puesto en nuestros corazones, hoy en día el mundo tiene miedo y nosotros tenemos que transmitir la paz que está en nosotros. Esta semana me tocó trabajar, amados hermanos, y la gente está muy intranquila, muy con miedo. Y nosotros debemos de transmitirle la paz que Cristo está en nuestros corazones. Ese es el camino, la esperanza bienaventurada, a la que hemos sido llamados, ese camino que es Cristo y está en nosotros, debemos transmitirlo. El pueblo, en el capítulo 2, los pueblos que sufrirán son Filistea, Moab, Amón, Etiopía, Asiria, Nínive y Jerusalén. Todos sufrirán en el juicio de las naciones, de Dios contra las naciones. En el día de la ira de Dios sufrirán todos, la tierra. Pero antes vendrá el juicio contra las naciones y sufrirán de una manera abundante, dice el libro de Sofonías, capítulo 2, versículo 1 al 3, dice, aquí está, amados hermanos, congregaos, meditad, oh nación sin pudor, antes que tenga efecto el decreto y el día se pase como el tamo, antes que venga sobre vosotros el furor de la ira de Jehová, antes que el día de la ira de Jehová venga sobre vosotros, buscad a Jehová, todos los humildes de la tierra, los que pusisteis por obra su juicio, buscad justicia, buscad mansedumbre,
quizás seréis guardados en el día del enojo de Jehová. Sin duda es que el Señor siempre tiene un remanente, porque su palabra es verdad, y porque aun cuando sean destruidas las cosas, Dios tiene un remanente fiel para salvar, porque el Señor no quiere que ninguno se pierda. Pero debemos meditar. A esta nación le dice medita, congregaos y meditad, oh nación sin pudor. Hoy en día el Señor nos dice meditar por vuestros caminos, primeramente a nosotros, meditar por vuestros caminos. En aquel tiempo se dirá a Jerusalén: no temas, Sión, no se debiliten tus manos. Sofonías 3:6, porque Dios en su perfecta bondad, el libro termina con un cántico de salvación, el libro de Sofonías, y liberación, que bien puede servir como base para la gloria de su nombre y la adoración en las necesidades que Dios tiene para con nosotros. Sofonía condena 4 pecados. Sofonía los condena, amados hermanos: no atender a la voz de Dios, no aceptar la disciplina, no confiar en el Señor. Israel creía en su propia justicia y no creemos en la palabra de la promesa y hacemos a Dios mentiroso. Dios es fiel y quiere que seamos fieles nosotros, no estar cerca de su Dios, el Dios vivo, y sí de Baal. No llegar al trono de la gracia significa difamar e injuriar la gracia de Dios. Hay una importante creencia en la oración. ¿Acaso nos quedaríamos desolados si nuestro hijo estuviera en peligro o en enfermedad o fuere corriendo a nuestro vecino para pedir auxilio? No debemos asombrarnos de la exclamación de los ay de los rebeldes. Dios quiere que lo hagamos, amados hermanos. Hay en el capítulo 3 el pecado de Jerusalén y de su redención. Hay de la ciudad rebelde, inicia el capítulo 3, contaminada y opresora. Pero inicia, sin embargo, así mismo el tiempo existen bendiciones de Dios, estímulos de Dios. Aunque ella no haya oído, Él aún le habla. Aunque no aceptare la disciplina, Él continúa disciplinando en amor. Aunque no confíe en Él o confiese en Él, Dios concede nuevas promesas. Aunque no se acerque a Él, siempre nuestro Dios se acerca a nosotros. Aunque nosotros seamos infieles, Él permanece fiel en todo momento, en todo tiempo. Porque por Él quiere que nos purifiquemos, que lavemos nuestras ropas y que demos gloria al Señor Jesucristo, porque Él es fiel, amados hermanos. Quiero leerles, antes de terminar Sofonías, los frutos de la restauración que Dios tiene para nosotros. ¿Cuál será la apariencia de Israel restaurado en el libro de Sofonías? ¿Cuál era la apariencia? Será un pueblo, y debería de ser un pueblo humilde. En la profecía Sofonías, la apariencia debemos de ser humildes ante el Señor, porque Él nos enseñó, Él es el camino, nos enseñó a que seamos humildes. Aprended de mí, dice el Señor. Todos los que hemos aceptado a Cristo, aceptado su camino, Él nos dice: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. En este tiempo debemos de ser humildes para la gloria del Señor, aplicando su palabra en nuestras vidas, obrando como el Señor lo quiere que seamos. Confiar únicamente en Dios, amados hermanos. La restauración son los frutos que Dios quiere y quería para el preexilio en Sofonías al pueblo de Israel, que se convirtieran. Y los frutos de la restauración son visibles. Dios nos habla a que demos fruto, porque esas son las obras justas de los santos, dar frutos para la gloria del Señor. Confiar únicamente en Dios, confiemos para gloria de su nombre. Ya no practicará la injusticia ni la mentira. Eso es lo que Dios quería y anhelaba de su pueblo, que no practicara la injusticia ni la mentira. Dios quiere que la practiquemos usted y yo, la justicia y la verdad.
andemos en justicia, practiquemos, vivamos. Vivirá seguro y sin miedo. Dios quiere que confiemos plenamente en Él, que Él nos abrazará, Él estará con nosotros, Él nos guardará en todo momento, Él estará al pie de nosotros para la gloria de su nombre, y Él nos ayudará hasta que nosotros seamos perfeccionados completamente, purificados, para que el Espíritu Santo, que ha hecho y seguirá haciendo su obra, perfeccionando vuestras vidas, para que un día estemos con Él para siempre. Hoy que vivimos en este mundo, amados hermanos, no tengamos temor, tengamos gozo, alegría, y compartamos el gozo, transmitemos el gozo de la salvación. Espíritu noble nos sustente para la gloria de Dios. Es lo que el Señor quiere, frutos dignos de arrepentimiento, y son dados a nosotros. El profeta Sofonías lo anunció, lo profetizó al pueblo, y el Señor cumple todas las cosas. Vemos ahora el libro del profeta Ageo, amados hermanos, como el versículo que leímos pues de Ageo capítulo 1 versículo 7, así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditar sobre vuestros caminos. ¿Qué quiere que meditemos? Sobre vuestros caminos. Fue contemporáneo de Zacarías, el profeta Ageo, de Esdras, de Nehemías. El profeta Ageo deja ver que la obra de reconstrucción del templo se detuvo 14 años por el temor de los judíos a sus enemigos. También deja ver otras razones: egoísmo, la indiferencia de los judíos hacia Dios. Ageo capítulo 1 versículo 4 al 9 dice: es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditar sobre vuestros caminos. Sembráis mucho y recoged poco. Coméis y no saciáis. Bebéis y no quedáis satisfechos. Vestid y no calentáis. Y el que trabaja el jornal recibe su jornal en saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditar sobre vuestros caminos. Subid al monte y traer madera y reedificar la casa, y pondré en ella mi voluntad, y seré glorificado, ha dicho Jehová de los ejércitos. Buscáis mucho y halláis pocos. Encerráis en casa y yo lo disiparé en un polvo. Porque, ¿qué dice Jehová de los ejércitos? Por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Hoy en día, amados hermanos, no debemos de abandonar la comunión que tenemos con Dios. Nuestro Dios ha hecho algo precioso. Somos templo y morada de su Espíritu Santo. Hoy en día Dios nos da esa bendición de tener comunión y tener tiempo. La semana pasada veíamos cómo Dios nos permite mucho tiempo, y hoy en día hasta nos sobra el tiempo para la gloria de Dios, pero debemos aprovecharlo. Debemos aprovecharlo para tener comunión con Dios, buscar al Señor mientras pueda ser hallado. Él está atento a nosotros, Él intercede por nosotros, Él está al pendiente de nosotros, porque ya lo sabemos, amados hermanos, pero quiere que lo busquemos, que atesoremos en vuestro corazón. Algo a mí sorprendente leía el profeta, amados hermanos, el profeta Malaquías, en una profecía al pueblo de una manera abundante, que no cuidaban y no atesoraban lo que Dios les había dado. Y habla a los rectos, a los justos, que deben practicar la justicia y debemos de hablar verdad. Dice su palabra: diferencia entre el justo y el malo. Malaquías capítulo 3 versículo 13. Vuestras palabras contra mí han sido violentas, dice Jehová de los ejércitos. Dice Jehová: y dijisteis:
¿en qué hemos hablado contra ti? ¿Habéis dicho por demás? Es servir a Dios. ¿Habéis dicho por demás? Es servir a Dios. ¿Qué aprovecha? Que guardemos su ley y que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos. Oh Dios de Israel. Dice el versículo 15, decimos pues ahora, bienaventurados son los soberbios y los que hacen impiedad, no solo son perdonados, sino que tentaron a Dios y escaparon, dice. Entonces, los que teméis a Jehová, hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito en el libro de memoria delante de él, para que los que temen a Jehová, y para los que piensan en su nombre, y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día en que yo actúe, dice Jehová, y los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y no le sirve. La indiferencia en aquel tiempo, amados hermanos, en el libro de Ageo, el profeta Ageo, fue notable. Una indiferencia que no querían servir a Dios, la reconstrucción del templo. Y estaban, amados hermanos, ahí dice el bosquejo del contenido, la exhortación a construir la casa de Dios. Una exhortación, Dios exhorta por medio de el profeta Ageo a que reconstruyan la casa de Dios, a que reconstruyan la casa donde Dios iba a habitar con ellos, estar con ellos, a bendecirlos. Pues hoy la invitación es que usted y yo reconstruyamos nuestra vida, reconstruyamos el templo y morada del Espíritu Santo que está en vuestros corazones, reconstruyamos y lo pongamos para que, amados hermanos, tengamos un lugar de plática, de comunión con Dios, de lectura de su palabra, de meditar, de mirar, de atesorar lo que Dios tiene para con nosotros en este tiempo. Porque Dios en todo momento y en todo tiempo, su obra es avivada y Dios tiene especial tesoro para nosotros. Fue la exhortación, amados hermanos. 2, el aliento para los que construyen el templo. Para quienes construyeron el templo en aquel tiempo, Dios los alentó. Su palabra los alentó. La palabra de Dios es aliento para vuestras vidas, para vuestras almas. Y Dios alentó directamente a ellos. El profeta Ageo, de parte de Dios, da la profecía y la palabra, el aliento para ellos. Así Dios en este tiempo a nosotros nos alienta para ver su gloria. En todo momento ver su gloria. Dios nos alienta. Si bien es cierto el Salmo 11, el justo es probado y el malo sufrirá. Si bien es cierto que el justo es probado, Dios, que es justicia y que es verdad, su gloria estará con nosotros para siempre. Hoy en día, amados hermanos, Dios es fiel y Dios es fiel para la gloria de su nombre. Y hemos visto, hemos sido testigos, nos han enviado mensajes donde algunos siervos de Dios en la Ciudad de México han partido con nuestro Dios, se han ido con Cristo y han ganado la batalla, han peleado y han ganado la batalla, han estado listos para la gloria del Señor. Esa debe ser nuestra oración, estar nosotros listos en todo momento, preparados, revestidos del Señor. Dios es fiel y Dios conoce todas las cosas. El libro de Ageo, en el capítulo, la parte número 3 del contenido, el reclamo de la santidad. Dios reclama santidad. Dios reclama santidad. En el capítulo 2, versículo 10 al 29, Dios reclama
porque la infidelidad del pueblo es reprendida. Dios quiere que seamos fieles. Por eso esa palabra de Apocalipsis: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Esa palabra es en todo tiempo, amados hermanos. Esto que ocurre hoy en día, este juicio que ocurre hoy en día está en su palabra, pero sabemos que no es que el Señor sea injusto. Él es justo y Él practica la justicia y de acuerdo al pecado y a la maldad que las naciones han proliferado y han hablado y han subrayado en sus constituciones y han dado libertad. Dios es justo y a nosotros nos pide su iglesia, porque nos pide que en este tiempo nosotros, amados hermanos, reconstruyamos nuestra vida, nos purifiquemos, lavemos nuestras ropas para no ser egoístas, sino para transmitir a los demás, para que sean salvos, para que lleguen al conocimiento de la verdad y para que nuestros vecinos, primeramente nuestra casa, nuestros hijos, nuestros vecinos y todos los que el Señor nos permita en nuestro camino estar, platicar, hablar con ellos para la gloria del Señor. Dios reclama santidad, amados hermanos, porque Él es fiel y Él es santo y Él practica la justicia. En el Apocalipsis, para terminar, amados hermanos, esta parte de Dios reclama santidad, Dios habla a la iglesia fiel. ¿Sabe cuál es la iglesia fiel? La de Filadelfia, es la iglesia fiel. Escribe al ángel de la iglesia de Filadelfia, fiel. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, el que cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras y he aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Porque aunque tienes pocas fuerzas, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Eso es lo que el Señor anhela y desea, que permanezcamos fieles a Dios, fieles al Señor en todo momento, y que seamos bienaventurados el hombre que tiene en ti sus fuerzas. Leímos al inicio el Salmo 84, bienaventurado, feliz y dichoso el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están sus caminos. Dice su palabra del capítulo 3, versículo 10, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra, dice el Señor. He aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona, dice el Señor a los fieles. Y eso es lo que el Señor reclamaba en el libro de Ageo, santidad por la infidelidad del pueblo que era reprendida, amados hermanos. A los 24 días, dice Ageo, Dios reclamaba santidad. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: pregunta ahora a los sacerdotes acerca de la ley, diciendo, capítulo 2, versículo 12, si alguno llevare carne santificada en la falda de su ropa, y con el vuelo de ella tocar el pan o vianda, o vino, o aceite, o cualquier otra comida, ¿será santificada? Respondieron los sacerdotes y dijeron, no, no será santificada. Versículo 13, y dijo Ageo, si un inmundo, causa de cuerpo muerte, tocar alguna cosa de estas, ¿será inmunda? Respondieron los sacerdotes y dijeron, inmunda será. Entonces respondió Ageo y les dijo, así es este pueblo y esta gente delante de mí, dice Jehová, asimismo toda obra de sus manos, todo lo que aquí ofrecen es inmundo, por la infidelidad que permanecía, y Dios reclamaba santidad. La infidelidad, seamos fieles a Dios, amados hermanos, a su palabra, fieles a su palabra es la verdad. No a lo que, amados hermanos, lo que usted escuche o lo que dicen o lo que a su palabra, la profecía más segura es su palabra y Cristo es la palabra. Fortalecimiento de los eventos futuros, Dios fortalece en el libro de Ageo.
y fortalece y da promesas, porque las promesas del Señor nunca faltarán. En aquel día dice Jehová de los ejércitos: te tomaré, oh Zorobabel, hijo de Salatiel, siervo mío, dice Jehová, y te pondré como anillo de sellar, porque yo te escogí, dice Jehová de los ejércitos. Y si Él nos escogió, nadie nos arrebatará de su mano, para la gloria de su nombre. Somos para la gloria de su nombre su iglesia, amados hermanos, y somos ese pueblo especial, pero Dios quiere que lo anhelemos su palabra en vuestros corazones. Quiero ir terminando y quiero ir concluyendo. Medite. Hoy la palabra es que medite. Meditar es reaccionar, amados hermanos, es pensar cómo nos estamos viviendo todos los días de nuestra vida, cómo nos conducimos, cómo caminamos, si caminamos en el camino perfecto, que es Cristo. El camino es Cristo, y Cristo nos dejó la senda trazada a seguir. Caminemos en Él, meditemos, miremos, actuemos para la gloria del Señor. Quiero leerle parte de lo que el siervo de Dios nos dice en la nueva raza, amados hermanos. Mirad que nadie os engañe. Dice el mensaje de esta nueva raza, que ya están y que puede usted tenerla, amados hermanos, con nuestro pastor, nuestro hermano Nicasio. Ya están en el templo de las nuevas razas. Puede pedirlas para la gloria del Señor. Esta parte: amada iglesia del Señor, dice el siervo de Dios, nuestro hermano Aarón, amados siervos y amados creyentes en Cristo, hemos todos juntos hemos empezado a ver el mover profético del Señor, anunciado en su palabra. Por tanto, empecemos nosotros también a vivir auténticamente la vida cristiana, auténticos. Dejemos el pecado, seamos piedras vivas que se utilicen para la edificación del cuerpo de Cristo, que ha de ser arrebatado en su ya inminente venida. Limpiémonos de obras muertas y apartémonos de toda injusticia y de malos pensamientos. Apartémonos. Seamos pacientes, porque el día de nuestra redención está cerca. Seamos pacientes, amados hermanos. Meditemos en ello. El Señor está siempre hablando en nuestras vidas, aún en la profecía, aún en los juicios. Siempre Dios tiene una palabra, primeramente para nosotros, su iglesia, después para las naciones, para los pueblos vecinos, para nuestro país México y para todas las demás naciones. Dios siempre tiene una palabra de amor, de promesa, primeramente de disciplina por lo que está sucediendo. Dios disciplina con juicio, pero Dios quiere que nosotros seamos entendidos. Meditemos y seamos entendidos. Resplandezcamos como luminares en Cristo en esta tierra. Vamos a hacer una oración ahí donde usted está. Yo le pido que cierre sus ojos y que medite. Cierre sus ojos y medite cómo va usted, cómo va su familia, cómo van sus amigos, cómo van sus vecinos, cómo van todos los que están cerca de usted. Medite. Y si en esa meditación usted sabe que algo va mal, reaccionemos. Dios es fiel y Dios quiere ayudarnos con su palabra, darnos la salida, y la salida es la puerta que es Cristo Jesús, esa puerta que está abierta para todos. Oramos. Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesucristo,
Te damos gracias, Señor Jesús, porque tú siempre hablas a nuestras vidas. Siempre has hablado, Señor Jesucristo, por medio de tu palabra traída por medio de los profetas, Señor. Ángeles, profetas, anuncian, Señor, que tú hablas a nosotros tu máxima creación, la corona de la creación que somos nosotros, Señor, los seres humanos. Pero mayor aún, hablas directamente a nosotros, tus hijos, de una manera especial, a quienes hemos aceptado a Jesucristo y ser convertidos hijos por medio de la fe en Cristo Jesús, para que meditemos, Señor Jesucristo, y practiquemos la justicia. Oh Dios de bondad y de misericordia, ayúdanos en todo momento a practicar la justicia, Señor. El justo vivirá por la fe, y la fe eres tú, Cristo Jesús. Ayúdanos, Señor Jesucristo, aunque no haya vacas en los corrales, aunque no haya vid en los viñedos, aunque el fruto no haya, Señor, permítenos confiar en ti, Dios, escuchar tu palabra y temer, porque tu palabra es verdad. Como dijo el profeta Habacuc, escuché tu palabra y temí. Oh, porque tu nombre es santo, Cristo Jesús. Ayúdanos, oh Dios. Oh Señor, ayúdanos como el profeta Sofonías, Señor. Ayúdanos, Señor Jesucristo, a interceder, Dios, a hablar en todo momento, hablar, Señor Jesucristo, verdad, a ser fieles a tu palabra, Señor Jesús, fieles a ella. Señor Jesucristo, sabemos que el día vendrá, en los juicios, el día de la ira del Señor vendrá, Señor. Oh Dios, pero siempre tú tienes promesas, Señor, aún en medio de la aflicción, aún en medio del juicio, Señor. Tú siempre tienes promesas, como lo dijiste a Sofonías, Señor, promesas para restaurar, para reedificar, para sacar, Señor, lo maravilloso que tú tienes en nuestras vidas, que son nuestros corazones, nuestras almas, doblegados, rendidos a ti, reconociendo, Señor, y que reconozcan los demás que tú eres, Señor Jesucristo, el hacedor de maravillas, el dador de todas las cosas, y el que tienes establecidos decretos en tu palabra para nosotros, Señor Jesucristo, tus hijos, y para todo aquel que crea tu palabra. Señor Jesús, gracias, Dios mío, porque en el profeta Ageo tú nos hablas, Señor, a que reconstruyamos, Señor Jesucristo, nuestra vida interior, como reconstruyeron el templo, Señor Jesucristo. Y sabemos que esto sucederá, Dios. Esto sucederá, Señor Jesucristo, en este tiempo también, Señor. Se reconstruirá un nuevo templo, Dios. Pero mientras nosotros estamos en esta tierra, el templo y morada de tu Santo Espíritu, que somos tu iglesia, no se levantará el templo. Una vez que seamos nosotros levantados, llevados contigo, arrebatados, como dice ese misterio glorioso que revelaste al apóstol Pablo, Señor, a la iglesia de Tesalónica, que nosotros, los muertos en Cristo, resucitarán primero, y luego nosotros, los que hayamos quedado, seremos arrebatados, transformados, para estar contigo, Señor, y encontrarnos en el aire y estar contigo para siempre en esa maravillosa doctrina del arrebatamiento, Señor, por medio de la santidad, porque tú vienes a traer, Señor, tú quieres que nuestras vidas reedificadas estén en ti, Señor Jesús, restauradas para la gloria de tu nombre. Gracias, Señor Jesús, en esta hora, gracias en esta mañana, Señor, por esta oportunidad. Te bendecimos, te adoramos y te exaltamos. Solo a ti es la gloria, por siempre. Amén. Amén y amén. Amados hermanos, hemos terminado la escuela dominical correspondiente a este día, domingo del mes de abril del 2020, para la gloria del Señor. Es una gran bendición estar con ustedes por estos medios y invitarle a que nos gocemos en la comunión,
en la comunión los unos con los otros por medio de su Santo Espíritu, a que nos deleitemos en Jesucristo, caminemos con Él. Dios es fiel, Él permanece fiel y Él nos guiará aún más allá de la muerte, como dice el Salmo 34. El Señor les bendiga, un abrazo, Dios les bendiga.